Mi nombre es Alex Warden y hoy vamos a trabajar sobre sueños. Estoy trabajando con sueños desde 1998, hace un poquito más de 20, casi 20 años. Y la forma en que trabajo fundamentalmente es a través del femenino, de la conciencia femenina. El lenguaje de los sueños es el lenguaje del femenino, es el lenguaje del alma también. Es un lenguaje sintético, simbólico, pero que nos lleva a diferentes niveles de encuentro con nosotros mismos. La función de este trabajo que hacemos nosotros es llegar a aprender a escuchar la voz del alma y de poder distinguirla entre las otras voces, la voz del temor, la voz del deseo. Es un trabajo que tiene diferentes niveles y vamos a hablar brevemente sobre esos niveles. Vamos a hablar de los diferentes niveles en que nosotros analizamos los sueños, sabiendo siempre de que entonces el objetivo final es aprender a escuchar la voz del alma. ¿Por qué la voz del alma y no otras voces? Porque el alma tiene su propio destino, es donde encontramos las razones por qué el alma vino a encarnar a la tierra, cuál es el objetivo de vida. Y es una forma también en que nosotros no necesita que alguien nos diga cuál es el destino de nuestra alma, sino de poder descubrirlo nosotros mismos. En mis estudios de los sueños yo encontré que el camino de la libertad propia, donde encontré mi propia voz, donde podía encontrar mi propia guía. Estuve estudiando con un místico británico, Roland Gombe, que es un psicólogo junguiano, y con él es que estoy trabajando desde 1998. En un momento él me pidió que entonces empiece a hacer su trabajo en Latinoamérica en 2007, y desde entonces estoy trabajando con grupos online y también viajando, trabajando sobre los sueños y ayudando a la gente un poco a poder hacer este trabajo personal que lleva bastante tiempo y dedicación, en el sentido de que es un tiempo que uno se da a uno mismo, de empezar a encontrarse con su propio mensaje interior. Por supuesto que hay muchas formas de analizar sueños. Nosotros no trabajamos, excepto en el nivel arquetípico y en el nivel espiritual, no trabajamos con símbolos que determinen lo que es, sino que siempre buscamos qué es lo que significa para la persona. Por eso es un trabajo tan individual y tan personal. Cada uno de nosotros vamos encontrando nuestros propios símbolos en el mundo interno. Otra de las cosas que yo hallé en mi propia experiencia es que una vez que pude empezar a trabajar sobre mis sueños, sentí como que estaba viva y despierta todo el día. Es como que mi vida no terminaba cuando yo me iba a descansar, cuando yo cerraba los ojos. Y esto para mí fue muy liberador, porque hasta me daba, a veces decía, ¿cuánto tiempo estoy durmiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Perdiendo el tiempo. Me di cuenta que yo no perdía el tiempo. Cuando dormía no perdía el tiempo porque me encontraba conmigo misma. Era un momento en que tal vez del estrés del día, la cantidad de trabajo que uno tiene que hacer, de golpe me encontraba con mí misma. Era un espacio personal donde nadie podía tocar, donde era únicamente yo conmigo misma. Entonces ese trabajo se transformó en algo mucho más sagrado, mucho más íntimo, mucho más especial. Una de las formas en que aprendí a despertar esto de los sueños, porque uno puede soñar mucho, hay gente que no sueña nada o que no recuerda, todos soñamos, pero hay gente que no recuerda sus sueños. Una de las cosas que me ayudó a mí personalmente, empezar a decirle a mi propia ser interior, a mi propio aspecto silencioso, que yo lo llamo, fue empezar a cada vez que me despertaba, apenas me despertaba, tenía un diario de sueños. Y ese diario de sueños lo que hacía era, ponía primeramente cómo me había despertado,
cuál era la sensación al despertar. Vieron que a veces uno se despierta contento, otras veces uno se despierta enojado y no sabe por qué, o estresado como que no hubiera dormido en toda la noche, más cansado que cuando se fue a dormir. Todos esos pequeños detalles son muy importantes cuando uno empieza a conectarse con uno mismo, porque son también mensajes, también no son mensajes simbólicos, pero nos están diciendo de algo que estuvo ocurriendo durante la noche, que tal vez recordamos o que no recordamos, pero que indica un cierto espacio interno de cómo eso fue, qué fue lo que mi inconsciente, qué fue lo que otros niveles de la realidad estuvieron tratando de decirme y trabajando conmigo durante el sueño. Otra cosa que también hacía, si me acordaba del sueño, lo escribía. Fuera que me acordaba de un sueño completo o de partes, no importa. Y estas dos formas fueron de a poco también abriendo algo dentro de mí. Es como que si un canal se hubiera abierto diciendo, tenés permiso para empezar a comunicarte conmigo conscientemente. Entonces al principio lo que ocurrió es que también uno es como que trabaja con una cierta energía. En nuestro sendero nosotros entregamos una cierta energía de modo que la gente generalmente naturalmente empieza a soñar. Yo he visto gente que nunca ha soñado, que empieza a hacer este trabajo y empieza a soñar. Es como que se abre una puerta, como una cierta bendición de decir, hay permiso para traer los mensajes. Y por supuesto que hay diferentes niveles de sueños. Toda la gente, todas las personas tenemos diferentes niveles de sueños. Y durante nuestra vida vamos a encontrarnos con esos diferentes niveles de sueños. Hay niveles de sueños que son personales, que es lo que trabajó, por ejemplo, Freud en cierto nivel. Y esos sueños son los del inconsciente. Y es del inconsciente personal, donde aparecen nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras angustias. A veces dentro de estos sueños también aparecen temas del alma, por ejemplo las pesadillas, los sueños recurrentes. Esos son sueños del alma que vienen simbolizados a través del inconsciente personal. El alma siempre trata de comunicarse con nosotros, siempre. Y lo hace del modo que puede. Si no puede llegar a nivel objetivo, llega a través de símbolos. Y a veces llega a través de sueños recurrentes o de sueños de pesadilla. Dentro del inconsciente personal o de los sueños personales están los deseos personales, que uno quiere que se cumpla algo y en el sueño se cumple. Los sueños de ansiedad, cuando uno, los sueños de miedo, de temores personales. Por ejemplo, también están los sueños de procesamiento que se llaman, que son los sueños donde uno elabora lo que ocurrió durante el día. Fundamentalmente, se la pasó todo el día cocinando y sueña que sigue cocinando en el sueño. O por ahí no sigues cocinando, pero está haciendo una actividad continua, que es otra, pero que simbólicamente representa un poco lo que ocurrió durante el día. O uno tuvo una discusión con una persona y sueña de que está en una situación tensa. Esos son sueños de procesamiento. Y esos sueños son muy importantes porque van liberando. Una de las funciones del sueño también es de liberar cosas que uno no puede de algún modo digerir durante el día. Especialmente con la vida que llevamos, que a veces hay mucha tensión. Uno no puede llegar a relajar o a liberar todos esos aspectos y entonces termina elaborándolo durante el sueño. También están los sueños de temores, y esto es lo mismo que el sueño del deseo, pero es al revés, porque el temor, el miedo, y no me refiero a la pesadilla, sino a los sueños donde uno tiene miedo o aparecen figuras tormentosas, por ejemplo,
ese tipo de sueños, los miedos tienen la misma fuerza que el deseo positivo. Por eso a veces cuando uno trabaja sobre sí mismo, trata de no desear. Porque cuando uno desea algo, crea lo opuesto. Todo en este universo es doble, es una dualidad. Positivo, negativo, blanco, negro, arriba y abajo, adentro y afuera. Del mismo modo, cuando uno desea mucho algo, aunque no lo sepa, crea una fuerza negativa exactamente igual y muchas veces se va a manifestar como miedo de obtener lo que uno quiere. Por ejemplo, el típico sueño de que quiero ser artista y siempre sueño que estoy pintando pero que nunca termino la pintura. Por ejemplo, algo donde se crea un cierto temor o ansiedad de no conseguir lo que uno quiere. Además de los sueños personales, hay una otra capa de los sueños, que son los sueños transpersonales, que es lo que trabajó, por ejemplo, la Gestalt y Jung. Dentro de los sueños transpersonales encontramos temas que se llaman temas arquetípicos. Y estos temas arquetípicos son temas que van más allá de lo personal, por ejemplo, y que sirven o que todo el mundo transita o entiende de algún modo de acuerdo a su cultura. Por ejemplo, el tema del matrimonio, el tema de la muerte, el tema del nacimiento, el enamoramiento, la pasión, la guerra. También dentro de los sueños arquetípicos, antes voy a decir otra cosa, dentro de los sueños arquetípicos, lo importante es saber que nosotros compartimos con el resto de la humanidad ciertos temas. Y cuando entramos en ese ámbito, vamos a tener mensajes o reconocimientos o enseñanzas de ese tema general. Y tenemos que aprender lentamente a ver qué es lo general y qué es mi parte individual, cuál es mi parte, qué es lo que yo juego dentro de esa gran bagaje de información. Porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos pensando y sintiendo y actuando lo del inconsciente colectivo, lo que piensa y actúa toda la humanidad o nuestra cultura, en vez de ser nosotros mismos. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando vamos a un partido de fútbol, donde toda la gente de golpe dice, yo soy individuo, yo estoy bien, estoy centrado, estoy observando y de golpe estoy gritando con todos los demás, estoy enfurecido con todos los demás, me pongo a gritar, a saltar, la ola, por ejemplo. Termino de ser consciente individuo y de golpe estoy siendo influenciado por toda una energía que abarca a toda la cancha, por los humores. Uno va a una fiesta, por ejemplo, y está de muy buen humor y de golpe no sabe por qué está de mal humor. Es como que capta inconscientemente lo que es colectivo. Esto no es necesariamente arquetípico, pero lo estoy poniendo como ejemplo para poder entender cómo uno es influenciado sin darse cuenta y pierde su individualidad en esos momentos. En Estados Unidos, por ejemplo, donde yo vivo, en este momento está la situación de Hillary Clinton y Trump. Y uno no sabe ni por qué la gente está votando por Trump. La gente que vota por Trump tampoco lo sabe, pero Trump se transformó en una figura arquetípica. Está encarnando una cierta fuerza de cambio y de negatividad que se ha generado por años por Obama, por ser negro, y entonces está trayendo una cantidad de gente blanca, caucásica, que no sabe ni por qué lo apoya Trump, pero lo apoyan porque en realidad es el mensajero de la raza blanca. Y ellos no saben, esto es bien de un arquetipo, son fuerzas tan enormes las arquetípicas que uno ni siquiera sabe que no está decidiendo personalmente. Entonces, una de las cosas que aparecen a veces en los sueños son estas fuerzas arquetípicas. Otra de las formas en que aparecen no son solamente temas, sino a veces son dioses, semidioses, grandes líderes con que uno se encuentra, o uno adquiere ciertos poderes, por ejemplo. Yo estuve en un caso sentada al lado de una señora que compartió un sueño con Llewellyn
y ella decía que ella en los sueños se había encontrado con la diosa Diana, y la diosa Diana le había dado un arma para que ella luche y proteja a la humanidad. Eso es un sueño arquetípico muy fuerte, tienen una gran potencia ese tipo de sueños, y si uno se los cree como reales, hay un gran peligro. Uno puede llegar a la psicosis si uno acepta el ingreso de un arquetipo dentro de la psicología personal y no está individualizado. Por eso dije antes que cuando estamos trabajando, inclusive en los sueños arquetípicos, es importante cuando uno tiene acceso a ese nivel, saber que se tiene que individualizar dentro del nivel arquetípico. Por eso di el ejemplo de la cancha de fútbol o el ejemplo de ir a una fiesta. Uno tiene que empezar a saber individualizarse, especialmente la gente que es muy psíquica o muy sensible, tiende a absorberlo del medio ambiente. Y es muy importante que aprendamos a separarnos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? Y esto no significa que uno diferencia o discrimina, sino sencillamente que uno tiene que saber quién es uno, porque entonces mantenemos nuestra libertad. Y esto, a través del estudio de los sueños, se puede trabajar y se puede aprender. Cuando uno se empieza a individualizar, esto afecta a los sueños y afecta a mi actitud dentro del mundo arquetípico también, de esas fuerzas. Hay una otra capa, más allá de la arquetípica, que es la capa espiritual. Y los sueños espirituales son los sueños donde recibo enseñanzas. Puedo recibir enseñanzas de un maestro que parece estar muerto, pero que aparece vivo en mi sueño. Pueden ser enseñanzas de un pariente, de alguien muy cercano también. Pueden ser enseñanzas de nuestra propia alma, que aparece como de algún modo desfigurado, simbolizada con otro elemento. Y estos sueños son muy importantes, porque generalmente nos dan una guía clara de a dónde tenemos que ir o qué es lo que tenemos que aprender. Y es muy importante diferenciar estos sueños de los sueños arquetípicos, porque tienen características muy diferentes. El sueño arquetípico es grandioso generalmente, tiene una cualidad grande, importante, la sensación como que me lleno de energía. El sueño espiritual no tiene esta característica, generalmente es más breve, la enseñanza es mucho más sintética, mucho más directa. No hay demasiadas flores ni elementos grandiosos, al contrario, parece casi natural, excepto de que hay algo totalmente sobrenatural en el sueño, pero no es el elemento externo del sueño o el entorno o lo que se dice, sino es algo en el contacto que uno sabe que es extremadamente importante. Muchas veces uno tiene estos sueños de niño o son sueños que uno nunca más puede olvidar. Y uno cuando los cuenta dice, no sé por qué es tan importante, porque por ahí no parezca muy importante, pero son sueños que uno nunca puede olvidar. ¿Por qué? Porque el alma es como una alarma que está sonando que nos dice, este sueño es extremadamente importante, no lo podés olvidar porque te afecta tu destino de vida. Y más allá del sueño espiritual está la experiencia mística, que se puede tener durante el día o en los sueños también. Y esos son encuentros directos en otros niveles de la realidad. Y esto fue otra de las cosas que me impactó mucho cuando yo empecé a aprender sueños, y es el hecho de cómo nosotros a través de los sueños también empezamos a tornarnos conscientes de que hay otros niveles de la realidad. Y cómo esos otros niveles de la realidad también existen en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo estoy segura que todo esto ya lo han pensado, pero lo vuelvo a repetir como para ir sintetizando y redondeando la idea. Cuando nosotros estamos en un lugar y tenemos ciertos sentimientos, o estamos con ciertas personas que manifiestan o tienen sentimientos, esos sentimientos los podemos sentir en el cuerpo, pero en realidad son transparentes. Pertenecen a un mundo que no está activo. Por eso, como dije antes, cuando uno va a una fiesta, de golpe sabe qué es lo que se pone del humor de la fiesta y no del propio. O cuando uno va a una casa y dice, esta casa tiene mala onda. ¿Cómo es que uno siente eso? Es una capa de la realidad que existe en nosotros, en nuestro mundo,
pero que nosotros no la vemos, pero la podemos percibir, la podemos sentir. Estas son capas transparentes de la realidad. Es lo mismo cuando uno va, por ejemplo, a un lugar y dice, esto es demasiado mental. Es como una persona demasiado mental. Uno no está hablando con la persona y tratando de la mente o de los temas mentales. Sencillamente uno capta de algún modo que ese encuentro no coincide con el lugar desde donde uno viene. O una persona dice, este espacio es muy instintivo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque todas estas capas son transparentes y existen en la realidad. Cuando nosotros soñamos, estas capas no aparecen así transparentes, utilizan símbolos. Y estos símbolos, uno al verlos más concreto, uno empieza a percibir estas capas de la realidad. Y después nosotros las podemos percibir en nuestra vida cotidiana, que es lo más importante, porque siempre la función del trabajo personal es siempre poder serlo aplicado en este mundo, no es para vivirlo en el otro. Entonces, la técnica del estudio de los sueños también nos sirve para aprender dónde estamos y a reconocer niveles de la realidad que normalmente, al no ser visibles, no les prestamos la atención que corresponden y no sabemos cómo nos están influenciando o cómo nosotros estamos influenciándolos. Cuando yo era educadora, yo soy educadora Montessori, y tenía mi escuela, fue la primera vez que descubrí este tema de los niveles de realidad. Y fue antes de empezar a estudiar con Llewellyn, porque todavía vivía aquí en el país. Y en Montessori se dice que la sala tiene que poder leerse sin que uno esté poniendo carteles, ¿no? Uno no pone carteles, rincón de lectura, rincón de matemáticas, rincón de la casita, si es en jardín de infantes, o rincón de ciencias. El niño tiene que entrar y tiene que poder leer de izquierda a derecha, tal cual como nosotros aprendemos a leer, exactamente todos los rincones y las áreas de la sala. Y no solamente eso, sino que cada rincón o cada área tiene que estar dispuesta del modo en que sería lo primero que se aprende, lo segundo que se aprende, lo tercero que se aprende, de modo que también se lee cada área. Y fue allí cuando yo me di cuenta, entonces, por primera vez, de un modo muy concreto, de que existían estos niveles donde el niño iba aprendiendo, que no eran físicos, pero había también un esquema transparente de todo esto. Era el hecho de que el niño podía absorber y de algún modo hacer concreto en su mente algo que era totalmente abstracto. Si, en la escuela tradicional le tenemos que decir al chico lo que está aprendiendo. Esto era una forma totalmente interna, tal cual cuando yo entraba a un espacio y sabía lo que ese espacio me estaba significando. De la misma manera, cuando uno entra a un espacio donde uno dice hay mala onda o hay buena onda, ¿qué es lo que está haciendo? Uno está leyendo el espacio. Algo nos está indicando. Y eso es la forma en que se trabaja en este nivel concreto y en otros niveles de la realidad. Y esto también es muy importante cuando nosotros estamos en un relacionamiento, por ejemplo. Tornarnos conscientes de qué es lo que estamos realmente aprendiendo del otro en este relacionamiento. Es aprender a nivelar los niveles. Uno está hablando de un tema y de repente siente algo. ¿Qué pasa con eso que uno siente? Es otra lectura. Es un tipo de lectura transparente, es un tipo de lectura de un ambiente que yo conscientemente no necesariamente estoy reconociendo, pero algo en mí que sabe leer ese nivel, y todos tenemos esto, me está diciendo otro mensaje tal vez. O el mismo mensaje, tal vez está afirmando el mensaje, pero tal vez lo está negando al mensaje. ¿Qué hacemos con esa intuición? ¿Qué hacemos con ese conocimiento de nosotros mismos? Los sueños nos ayudan a empezar a ver todos estos aspectos y después a ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Por supuesto que dentro de los sueños transpersonales también están los sueños premonitorios. Y los sueños premonitorios existen porque el tiempo no existe. El tiempo no existe. Entonces,
hay ciertos aspectos, especialmente en la gente sensible o psíquica, que van a percibir cosas que están escritas en el éter, digamos. Generalmente pueden ser cosas que estén en el destino de otra persona o de uno mismo ocurrir, o de un país. Por ejemplo, es muy notable la cantidad de gente que sueña con guerras, por ejemplo, antes de que haya una guerra. Es como que ya está destinado, está como predestinado lo que va a ocurrir. Pero siempre hay que tener mucho cuidado, especialmente si uno sueña algo así con respecto a otro. Porque uno puede herir muchos sentimientos o puede decirle algo a alguien que ese alguien no está preparado. De modo que por un problema de respeto yo nunca voy a decirle a otro, a no ser que esté abierto a escucharme, nunca le voy a decir a otro, soñé que a vos te pasaba tal cosa. Primero porque puede ser una proyección y siempre es mejor tomar los sueños como que son parte nuestra, y ahora voy a hablar un poquito de cómo analizamos los sueños. Es mejor tomarlos como que es un aspecto mío de lo que yo debo aprender, lo cual nunca está de más, porque siempre es bueno aprender un poco más sobre uno mismo. Y al principio hasta asegurarme, porque los sueños premonitorios también tienen una cierta vibración particular. Hasta uno no saber exactamente cuál es esa vibración dentro de uno mismo, que pueda reconocerlo como auténtico, siempre es preferible no decirlo, pero anotarlo y decir, tal vez este sea un sueño premonitorio. Y si uno tiene ese diario, después puede volver y decir, fue así. Entonces uno puede empezar a detectar cuál es esa vibración, qué es ese lenguaje especial del sueño premonitorio. Por ejemplo, en mi libro, algunos saben que mi maestro me pidió que escribiera esta autobiografía que está hecha a partir de los sueños. Justamente lo hice para que la gente pueda tener una guía de empezar a aprender por sí mismos cómo trabajar con los sueños, aunque no hay una enseñanza así directa, sino utilizo mis propios sueños como análisis. En un momento tuve un sueño en que una señora que yo ni conocía, ni sabía que iba a venir a visitar a una familia que eran conocidos míos, ni siquiera eran amigos o parientes, era una gente que estaba en el club donde nosotros íbamos. Esta señora venía de visita, yo sabía que era una familiar, y en el sueño ella estaba cocinando, estaba haciendo algo en la cocina, no sé si estaba preparando té o algo así, y yo de repente la veo como que se empieza a desintegrar, es como que algo se va, y es como si fuese una tela que cae sobre el piso. Y yo supe que iba a morir esa persona en el sueño, y que de algún modo tenía relación con esta gente del club, pero no dije nada. 2 días después, hablando con ellos sobre otro tema, me cuentan que está viniendo la suegra, la mujer me cuenta, está viniendo mi suegra, y yo entonces supe de que era la mujer que había soñado, pero no le dije nada tampoco porque no tenía ninguna confianza, y aparte ni siquiera sabía si yo tenía derecho alguno a decirle algo así. Pero lo escribí en mi diario porque en ese momento ya estaba estudiando sueños, y la realidad es que la mujer falleció en la cocina cuando fue de visita a los 2 días. Entonces ella me dijo qué cosa inesperada, qué sé yo. Entonces yo ahí tuve la oportunidad en un momento de mostrarle el sueño, decir, yo había soñado esto, y fue como confirmar, pero no fue decirle, esto le va a pasar a tu suegra. Es decir, establecimos una relación que fue más indirecta. Hay muchas personas que tienen una gran sensibilidad y pueden soñar cosas para otros. Mi trabajo personal fue empezar así. Yo tenía sueños donde veo el destino del alma de la persona. Y no los contaba, pero se los contaba a mi maestro, y mi maestro a veces me decía que se lo vaya a contar a la persona. Y en un momento me dijo algo que fue lo que después quiero transmitirle a ustedes, porque es una de las cosas más importantes que aprendí con respecto a los sueños premonitorios o a los sueños donde uno sabe el destino de otro. Él me dijo, la razón por la cual vos estás soñando esto es porque tenés una relación con eso. Y yo no lo entendí. Yo los sueños que tenía para la mayoría de la gente era o que iban a escribir un libro, o que iban a hacer guías espirituales, o que iban a hacer trabajo público, o que iban a dar charlas. Siempre tenía este tipo de sueños con gente que realmente no conocía. Y después
tenía que decírselo si efectivamente esa gente terminaba en esta situación, era su destino. Pero lo que yo no sabía era que iba a ser mi destino. Entonces lo que aprendí en ese momento es que la razón por la cual yo tenía ciertos sueños y podía ver ciertas cosas de otros era porque yo tenía una relación con ese tema. Entonces, en el caso de la señora que había fallecido, no era que mi relación era con el tema de que yo también iba a fallecer, sino con el hecho de que yo tenía una sensibilidad que, como veía el destino de la persona, dentro de ese destino estaba también el fallecer. Entonces, cuando nosotros tenemos sueños premonitorios, y probablemente muchas de las personas que están aquí tengan algún sueño premonitorio para compartir, es importante preguntarse qué relación tengo yo con este tema, no con la persona, sino con el tema. ¿Es algo que necesito aprender? ¿Es algo que necesito incorporar? ¿Es un don de mi alma? Y hablando de esto es importante. Si nosotros tenemos estos sueños premonitorios o tenemos ciertas habilidades, no son nuestras, son de nuestra alma. Entonces es muy importante dentro del trabajo personal empezar a deshacerse de algún modo, desidentificarse del aspecto personal, saber que no es uno, no es la personalidad de uno la que tiene ese don. Ese es un don del alma y que cuando lo podemos tratar con cierta humildad, podemos permitir que trabaje a través nuestro sin necesidad de decir esto soy yo. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los guías, los autoguías espirituales, en que lo interpretan como sí mismo. Es una de las cosas más normales que ocurren. Llega un momento en que se confunde y se cree que los dones del alma son los dones de uno, pero los dones de nuestras almas no son nuestros dones. Utilizan el vehículo físico de nuestra personalidad para poder existir en este plano y necesitan ser vividos, pero no son del ego. Entonces, los sueños nos ayudan a aprender a despertar, a volvernos conscientes de nosotros mismos. Y cuando trabajamos con los sueños, había hablado de primero anotar la sensación, si me acuerdo del sueño, puedo anotar el sueño. Si tengo una percepción durante el día, a veces estamos haciendo algo mecánico, cocinando algo, y de repente aparece una idea en nuestra mente. Eso viene del mundo onírico también, y es importante anotarlo como si fuese un sueño, porque son mensajes. A veces uno está caminando y se acuerda de algo. No es un mensaje, pero uno se recuerda de algo. Eso también sirve. Especialmente esto es muy importante en la gente que dice que no sueña, porque estos mensajes también se reciben. Las intuiciones se pueden anotar también. Es muy importante. Porque todo ese trabajo es todo trabajo onírico, es todo trabajo de otros niveles de la realidad que están tratando de llegarnos a nosotros mismos. Entonces los podemos utilizar. Y la tercera parte, digamos, del trabajo es empezar a ver los elementos del sueño. El sueño es nuestro propio mundo interno, no importa en qué nivel estemos soñando. En el nivel que estemos soñando, sea una experiencia mística, un sueño espiritual, un sueño arquetípico o un sueño del inconsciente personal, no importa qué nivel sea ese sueño, siempre es mi mundo interno. Y como es mi propio mundo, yo puedo empezar a aprender cuáles son los elementos de mi mundo. Y no solamente voy a mirar a los personajes de ese mundo, también voy a mirar al entorno, voy a mirar los objetos, voy a mirar las sensaciones que ocurren en el sueño. Voy a mirar si hay algo que una síntesis que me viene a la mente del sueño. Y por ahí no tiene mucho que ver con el sueño, pero tiene que ver con el mensaje general que necesito captar. Todas esas cosas las anoto. Especialmente si hay un elemento que sale de lo común. Por ejemplo, si yo estoy caminando y estoy dentro de un ambiente de vegetales, plantas, árboles, y de repente se aparece un animal o se aparece un objeto tirado en el camino. Ese objeto, aquello que no corresponde al resto del sueño, es un elemento muy importante para analizar.
a veces los personajes son personajes la mente utiliza personajes de gente que conocemos. Y ahí es donde se puede complicar, donde uno cree que tiene un sueño premonitorio cuando en realidad es un sueño personal. Entonces aprender que todos los elementos, todos los caracteres, los personajes que aparecen, es importante que empecemos a ver qué simbolizan para nosotros, qué son, qué cualidad tiene ese personaje. Y preguntarse. Una de las técnicas que sirven y que, bueno, vamos a hacer un taller de día completo donde ahí se va a practicar más, pero otra de las técnicas que sirven es volver al sueño en meditación y tratar de ver aquel personaje o aquel tema que no puedo entender. Entonces me acerco y pregunto. Tengo que ser muy sutil porque tengo que estar captando el primer mensaje que aparece en la mente, no tratar de pensarlo. No es que me relaciono con un personaje y voy y le digo algo y espero que me responda y pienso si lo que me va a responder. Uno tiene que ir sin ninguna expectativa. El verdadero mensaje del sueño es como la intuición. Cuando uno tiene una intuición, la intuición sale de la nada, no es una asociación de ideas lineales, sino sencillamente es una síntesis. Cuando uno hace este trabajo de ir de nuevo al sueño y tratar de encontrarse con un personaje o con un elemento y preguntarle quién es, qué hace o qué es lo que está tratando de decir, tiene que ser la primer mensaje que aparece en la cabeza. Aunque parezca ridículo, uno lo tiene que anotar. Para eso sirve la meditación. Ir en meditación a los sueños es muy importante. Otra forma de anotar sueños es anotar las imágenes de las meditaciones o de los momentos de oración. Dentro de los sueños espirituales y de las experiencias místicas, nosotros no trabajamos ni con Jung, ni con Gestalt, ni con Freud. Trabajamos con una línea de sufismo que es muy antigua, que está trabajando con sueños hace más de 1000 años. Y esa, digamos, es mi especialidad. Es decir, el mundo de los sueños es un mundo muy vasto, que nos puede alimentar por el resto de nuestra vida. Es una forma natural de encontrarse consigo mismo. En realidad también es una oración, es una meditación si uno lo sabe analizar y si uno se toma el tiempo de encontrarse uno mismo. Una de las cosas más difíciles que tenemos hoy es darnos tiempo para poder encontrarnos a nosotros mismos, para poder respirar. El sueño es una técnica que sirve, porque apenas nos levantamos y en vez de levantarnos justo 2 minutos antes de ir a donde tenemos que ir, nos levantamos media hora antes y nos damos un tiempo para tomar un té. Ese es el momento en que yo estoy conmigo mismo y puedo escribir y puedo darme ese tiempo, o puedo hacerlo a la noche, puedo encontrar cualquier momento. En mi caso yo como se abrió tanto, en el libro lo cuento, como se abrió tanto cuando empecé a trabajar, me acordaba de 10, 15 sueños en una noche, entonces escribía demasiado. Tuve que aprender a discernir qué era lo que tenía que escribir y qué cosas no tenía que escribir. Pero por lo general uno no se recuerda de 15 sueños en una noche, entonces escribe lo que se acuerda. ¿Hay alguna pregunta o alguien que tenga experiencia con sueños y quiera comentar algo, por favor? Sí. ¿Cómo distinguís algo que te aparece en el día y decís, ¿esto me está apareciendo o es un sueño? ¿O es algo que soñé? Yo lo que digo siempre es que hay que anotarlo como si fuese una experiencia onírica. No importa si es un sueño o no. Lo importante es saber que hay algo de tu alma que está insistiendo lo suficiente como para aparecer aún cuando no estás anotando o no estás registrándolo como un sueño. Y a veces sí es un sueño que apareció, otras veces es como hay niveles diferentes de la realidad, es como si fuese algo premonitorio que vuelve a aparecer durante el día. También puede ser, por ejemplo,
es lo mismo cuando uno dice, yo ya pensé esto o no lo había pensado, pero tenés una cierta certeza vaga ahí de que uno ya había estado en ese tema. Este es el mismo momento, son como momentos casi de déjà vu, pero se refieren al mundo onírico interno. Yo lo anotaría como parte del mundo onírico y más allá de que si es un sueño o no, lo tomaría como algo importante porque es un mensaje probablemente del alma y por eso viene, irrumpe aún cuando uno no está despertando. Aunque no sean muy importantes. A veces no son nada importantes. Los sueños, los temas menos importantes a veces son los más importantes. Y esto es una de las cosas que aprendí con los sueños. A veces uno piensa, pareciera que le vino un tema que no tiene nada que ver con nada, pero si uno lo anota, después vas a ver que sí tiene que ver con algo. Y yo notaba en una época sueños. Terminé casi no durmiendo. Claro. O sea, a veces decía, ¿qué me pasa? O sea, no quiero dormir, o me despertaba de golpe. Y así de golpe anotaba sueños. Pero terminé finalmente que no dormía. Claro. Entonces, también hay como una preparación de protegerse. Yo lo que creo sencillamente es que a veces uno se torna obsesivo con algo sin darse cuenta. También hay gente que quiere manejar los sueños, por ejemplo, que quiere dominar los sueños. Nosotros no trabajamos así, porque cuando uno domina el sueño no se puede encontrar con el mensaje del alma. Lo que está desarrollando es el ego dentro del mundo onírico. Sí, cuando hablaste del ego ahí dije, qué difícil. Claro, si uno busca el alma, hay muchas técnicas donde se enseña a la gente a manejar los sueños, a actuar durante los sueños. Nosotros no hacemos eso porque cuando uno trata de manejar o controlar un sueño, lo que en realidad está haciendo es desarrollando el ego o la personalidad dentro del mundo onírico, dentro del mundo astral. El mundo onírico es el mundo astral. Y eso es muy negativo. Es muy negativo porque nosotros tenemos cuerpo astral, tenemos cuerpo diamantino. Tenemos que desarrollar el cuerpo diamantino, que es el cuerpo del alma, que es el que puede actuar realmente y se puede manifestar y actuar en el mundo de los sueños también, pero no es astral. El mundo astral lo que crea es apego. El diamantino, esto es un poco abstracto, pero el diamantino es el que crea libertad, el mundo astral crea apego. Entonces, desarrollar el ego durante el sueño no es positivo. Lo que queremos es conectarnos con el alma y que el alma entonces drene dentro de nuestra personalidad y pueda vivir a través nuestro. Esto es lo más importante. Y para eso el ego es un impedimento. El ego es muy bueno para aprender a individualizarse, pero no es bueno para conectarse con el alma. Pero es muy importante como paso. Primero tenemos que desarrollar un ego y una individualidad, pero después esa individualidad tiene que entregarse al alma y ese es otro proceso. Gracias por tu pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, por favor. ¿Qué diferencia entre los sueños personales? ¿Cómo diferencias un sueño personal de un sueño de miedo? Porque en realidad los personales, muchas veces los sueños actúan miedo. Sí, por supuesto. Sí, el sueño de miedo en general es personal. Es personal, sí. Okay. Lo mismo que el de ansiedad. Y todos esos sueños son personales. Sí, son todos personales. También puede ocurrir, por ejemplo, de que uno está con una persona muy ansiosa y entonces en el sueño parece que es la ansiedad de uno. ¿Y qué significaría eso? Significa que que uno estuvo con una persona ansiosa y que se tragó su ansiedad, que absorbió su ansiedad. O sea que ahí el aspecto personal es que uno lo absorbió. Y esto es importante, muy importante lo que acabas de mencionar, porque parte del poder diferenciar y discriminar qué es cada aspecto del sueño es saber qué es lo que me pertenece y qué es lo que no me pertenece. Y lo que no me pertenece significa que me lo he absorbido. Y esto nos va a pasar dentro del proceso de diferenciación, va a pasar muy comúnmente en las mujeres en particular o en las personas muy sensibles que tienden a absorber aspectos de otros sin saberlos y a poder sentirlos y a poder vivirlos como si fueran personales. Entonces esto nos ayuda mucho después en la vida cotidiana.
la mejor forma de protegerse es diferenciarse, es discriminar dónde termina. Yo en un momento tuve un despertar Kundalini y por muchos años me costaba muchísimo diferenciar cuáles eran mis pensamientos de los pensamientos de otros. Entraba en un lugar y llegaba un momento cuando hablaba con la persona que no sabía más. Entonces insisto tanto en la discriminación porque en mi propia experiencia tuve que vivir el enorme trabajo que significa diferenciarse cuando uno está en un estado muy abierto, muy poroso, y llega un momento en que no sabe lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Pero una pregunta, ¿diferenciarte evita que experimentes eso? Lo que empieza de a poco significa que no te ataca. Ajá. Es decir, que no lo absorbes por completo, lo sentís, te diferenciás, podés entrar en un estado de compasión o de verdadera unión con el otro, pero cuando se termina ese relacionamiento te vas y no te quedas con nada. El otro se queda con lo propio y vos podés seguir caminando. La persona que es sensible naturalmente tiene el don de poder unirse con otro, entrar en verdadera comunión. Pero cuando yo estoy inconsciente de ese proceso no hay verdadera comunión, ni tampoco hay compasión. Lo único que hay es absorción del otro. Parte de la discriminación me permite a mí tomar la decisión consciente. Quiero entrar en el estado de compasión, en el estado de conscientemente unión con el otro, saber quién es el otro, sentir al otro tan profundamente como a mí misma. Lo puedo hacer, pero es una elección. Y lo que significa también la compasión tiene que ver con el momento presente. Estoy en estado de compasión ahora, en este momento, contigo, con quien sea, enfrente mío, en la situación. Pero en cuanto parto, si mi compasión no se desconecta y sigo conectada, es un apego, ya no es más compasión, porque yo sigo y estoy tratando con otro, pero sigo mezclado en lo que me pasó antes, que es un poco lo que nos ocurre cuando uno está viviendo una situación y se sale de esa situación y de repente 2 horas más tarde se encuentra que la sigue recapitulando. Es porque no pudo diferenciarse de la situación y en ese momento no pudo decir acá terminó esta situación y ahora estoy viviendo esta realidad. Una de las cosas donde yo aprendí realmente que se me hizo muy claro esta situación fue, y siempre la cuento, fue en una documental del Dalai Lama. El Dalai Lama, imagino que todos habrán escuchado quién es el guía de budismo tibetano en el mundo. Y a él le preguntaban qué era lo que hacía durante el día. Y él decía que durante el día apenas se levantaba, hacía su meditación, oración, etcétera, sus prácticas, y después trabajaba, recibía gente, 6, 7 horas seguidas de recibir gente, uno tras otro, y la mayoría de la gente que él recibía eran personas que habían cruzado el Himalaya desde Tibet para llegar a la India, porque Dharmasala está en la India ahora. Y eran gente a veces viejita que venía a morir en brazos del Dalai Lama, o venían y habían estado semanas sin comer, gente muy pobre, con una necesidad, enfermos. Entonces él decía que veía a esta gente una tras otra. Y le preguntaron, ¿no se cansa? No, no me canso. ¿Cómo hace este trabajo? Y dice, con el que viene con el quien se ríe me río, con quien llora lloro, con quien necesito un abrazo le doy un abrazo. Es decir, él vivía tanto en el presente y entraba en una comunicación, en una comunión tan profunda con el otro, que se olvidaba de sí mismo. Pero cuando ese otro se iba, venía otro y estaba nuevamente presente con ese otro. Es decir, su atención, su dedicación, su compasión era tan grande que todo lo que le daba al otro se iba con el otro y él se quedaba vacío nuevamente para poder recibir lo que venía nuevamente. Esa es la verdadera compasión. Y para poder hacer eso hay que vivir en el presente. El apego, y especialmente en la persona sensible, tiene la gran posibilidad, el gran don de poder desarrollar compasión.
y tiene el aspecto negativo, porque todo en este mundo, como dijimos, todo es dual, o sea, bueno, malo, lindo, feo, adentro y arriba. El aspecto negativo de esto es el apego a esa situación. Entonces la persona sensible naturalmente va a absorber lo que el otro le da, va a absorber el medio ambiente. Si lo hacemos conscientemente esta absorción, descubrimos de que estamos absorbiendo al otro, estamos conociendo la verdadera necesidad del otro. Pero no soy yo. Es la verdadera necesidad del otro. En las personas sensibles también siempre se van a encontrar con que encuentran gente que vienen y naturalmente nos cuentan todos los problemas, ¿no? Y ahí uno también puede decidir, en este momento, ¿lo puedo hacer, no lo puedo hacer? ¿Hasta dónde lo puedo hacer? Si uno vive en el momento, lo puede hacer, porque sabe que en cuanto termina eso, sigue con el siguiente momento. Uno va fluyendo con el ahora. Pero si uno no tiene esa capacidad, y a veces lleva muchos años desarrollar esa capacidad, uno tiene que aprender a discernir. Esto es mío, esto es del otro. ¿Puedo en este momento entregar mi corazón o no lo puedo entregar? Y poder ser honesto. Y esto también se aprende en los sueños y se empieza a manifestar a veces antes en los sueños. Y esta es la otra característica de los sueños que son tan importantes. Hay muchas cosas que se empiezan a manifestar primero, cambios de conducta interno, empiezan a manifestarse primero en el mundo de los sueños y uno lo que tiene que hacer es transicionar, es crear un puente para poder vivirlo aquí. Por ejemplo, dentro de los sueños de deseos, uno puede decir, bueno, quiero ser pintor y en el sueño estoy pintando y me gano un premio. ¿Cómo hacer para que esto sea real? En vez de tener que estar soñándolo. ¿Qué camino tengo que hacer para que en mi pintura, en mi carrera, para yo poder tener este trabajo, llegar a este punto? Porque cuando uno satisface algo que es muy profundo de uno mismo, el sueño se termina también. Y eso tiene que ver con los sueños recurrentes que vamos a trabajar. El sueño recurrente finaliza cuando uno comprende de qué se trata. O por la vida que cambia. Me surgió cuando estabas hablando recién, ¿cómo muchas veces uno sueña y en realidad está soñando como más pesadilla? O sea, por ejemplo, sí. Anoche, te doy un ejemplo. O sea, yo estoy hace mucho tiempo sin comer carne, o sea, básicamente una dieta vegetariana. Sí. Anoche cené con una amiga que me había preparado una carne, bueno, con 4 pedacitos de carne. Mi sueño, obviamente, anoche fue totalmente inestable. Totalmente. Bueno, ¿cómo diferencias? O sea, porque evidentemente el proceso físico afecta a lo que vos soñás. Si te cayó mal, porque hace un montón que no comías carne, o sea, el sueño va a estar afectado. ¿Cómo? O sea, yo interpretaría que me cayó mal la comida. O sea, el mensaje del sueño pierde valor. En un cierto nivel, sí. Porque el mensaje más profundo es que te cayó mal. Entonces, lo que te está tratando de decir simbólicamente, generalmente, es cómo te cayó mal la comida. Lo que pasa es que lo hace simbólicamente, entonces crea una situación, probablemente, en la cual uno está tal vez un poco incómodo. Porque creó una situación de confusión. Exacto. El sueño era confuso. Y bueno, porque naturalmente te cayó mal lo que comiste, desequilibró algo que era tu tendencia, que es ser vegetariana, sí. y creó una confusión en el organismo. Estoy digiriendo algo de lo que no estoy más acostumbrado. No, tal cual. Es eso. O sea, entonces es muy importante nuevamente lo que decís, por eso a veces uno tiene que ir a qué pasó el día anterior, qué pasó el mes anterior, ver un poco cuál es el contexto de la vida para saber. Por eso decía antes, si uno discutió con alguien, capaz tiene un sueño de angustia. Entonces, decir, esta es mi angustia, bueno, sí es la angustia que te causó, pero no es que uno sea que uno tenga una personalidad angustiante o angustiosa. Sí, no es que el alma en ese momento está angustiada. No, ni el ego tampoco, él es el físico. Okay. El físico tuvo una reacción y te la está tratando de transmitir. Por eso decía antes, que todos los niveles de la realidad en los sueños, sean transparentes o físicos, todos los niveles de la realidad se manifiestan como símbolo. Okay.